Bueno, ya veíamos entonces, estamos a la espera de la llegada de Ricardo Martínez, de la declaración que entregue ante la magistrada Romy Rutherford. Vamos a profundizar en este tema, en el mensaje también que dejó el ahora excomandante en jefe. Estamos en contacto a esta hora con el exdiputado y expresidente de la comisión que analizó el caso de fraude en el ejército, Jaime Pilovsky. Gracias por el contacto, Jaime, muy amable. Buenos días. Muy buenos días, Frecia, Sebastián, ¿cómo están? Muy bien, para poder analizar, Jaime, también cómo ha visto la situación, por ejemplo, que Ricardo Martínez deje su cargo en una cuenta pública que fue claramente opacada precisamente por la salida de su comandancia en jefe. Él decía, es más importante la institución que mi nombre. Mira, yo creo que hizo bien en renunciar el excomandante en jefe, Martínez, porque podríamos haber estado ante una situación bastante grave. Primero, un inculpado, comandante en jefe activo. La ministra, dentro de sus facultades, tenía la posibilidad de tenerlo durante 5 días. Y podría haber ocurrido que hubiera sido procesado por algunos de los delitos que se están investigando en esta larga investigación que lleva, rigurosa y larga investigación que lleva la ministra. Y en este sentido podría haber ocurrido que hubiera sido el primer comandante en jefe en ejército en servicio activo que hubiera sido procesado. Así que yo creo que hoy hizo bien en renunciar. Eso no implica que no estemos frente a una grave situación institucional. Aquí no hay que olvidar que hay 3 excomandantes en jefe procesados por delitos de malversación de caudales públicos, fundamentalmente por el uso irregular de los gastos reservados, que alcanza más de 14.300 millones de pesos. El general Isurieta, el general Fuentealba, el general Oviedo. Entonces, lo primero que hay que ver, y eso es interesante que ustedes puedan analizar ahí en el móvil y después del móvil, es cuáles son los delitos que se le estarían imputando, digamos, de alguna forma al general Martínez, porque uno podría hacer gastos reservados, parece que estaría descartado, pero hay que analizarlo. Y el segundo es una arista que surge también durante la investigación, que es el tema de fletes y pasaje, o lo que se ha denominado también arista agencias de viaje. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, hay que estar muy atento para saber de qué situación se está investigando al general Martínez. A mí me parecería muy raro, lo quiero decir con todas sus letras, es que estuviera investigado por gastos reservados. Después de 3 comandantes en jefe investigados por esta materia, que Jaime, hay un 4º que también está involucrado en gastos reservados, me parecería una vergüenza increíble. Sí, ese punto es importante porque ahí entramos a una línea de tiempo, digamos, en la que se van viendo los casos. En lo que ustedes analizaron, cuando usted fue presidido de una comisión que analizó este caso, ¿habían antecedentes que pudieran vincular a Martínez eventualmente? ¿Y cómo se analizó desde el ejército finalmente, con cambios específicos en la rendición de los gastos y en la ejecución de esos gastos reservados, cuando nos enteramos más bien de lo que había ocurrido con sus antecesores? Mira, hay que recordar para los televidentes en que esta investigación surge a partir del caso madre, que era el caso que se ha denominado Milico Gate. Sí. ¿En qué consistía este caso? Para poder diversificar y entender y clasificar las distintas aristas que hay. Este caso era un fraude con la ley reservada del cobre. ¿Qué es lo que se hacía? Factura ideológicamente falsa, es decir, servicio no prestado, que se coludían funcionarios del ejército con proveedores, se hacían estas facturas ideológicamente falsas y se repartían los recursos entre ellos. Es famoso en este caso el Cabo Cruz, que gastaba en el casino, apostó más de 1.200 millones de pesos en el casino Monticello. Ese fraude equivale a 6.400 millones de pesos aproximadamente. Ajá. A partir de ahí, es el que nosotros investigamos, empezamos a tener antecedentes sobre el mal manejo de los gastos reservados. Surgió la arista fundamentalmente del general Fuentealba, que no asistió a nuestra comisión, sobre el estilo de vida que tenía. Empezamos a investigar. Los gastos reservados son bastante complejos de investigar porque requiere facultades de intromisión en cuentas corrientes, etcétera, que no tiene la Cámara de Diputados, y lo dejamos planteado como un tema que se debía abordar dentro de las conclusiones. Los gastos reservados, la verdad es que se rendían, como ustedes saben, con una rendición bastante básica, de manera general, diciendo que se había gastado en conformidad a la ley. Por lo tanto, eso es precisamente también por el delito que están siendo procesados estos 3 comandantes en jefe, que es falsedad militar, es decir,
falsificaron un certificado. Esto llegaba a la Contraloría y la Contraloría no tenía cómo poder verificar aquello. A partir del año 2020 esto se modifica por una nueva ley que surge precisamente de las conclusiones que sacamos nuestra comisión investigadora, y hay un sistema de control y chequeo al que ha hecho alusión el ministro de Defensa. O sea, en la eventualidad, Jaime, de que efectivamente estuviera indagado por la arista de gastos reservados Martínez, entonces, ¿qué le parecería a usted ese hecho? Porque, dado lo que usted ha contado recién, ¿no?, de los cambios que se implementaron. Claro, este cambio es del 2020 en adelante, pero a mí me parecería, mira, el caso que se plantea está relacionado con agencias de viaje, que es una mala práctica. Ellos sostienen que es una mala práctica que viene del año 81 con un decreto que establecía ciertos derechos para las personas que viajaban al extranjero. Yo creo que era una práctica institucionalizada de un fraude. Pero en materia de gasto reservado, si es que fuera, insisto, en que si fuera por ahí la investigación respecto al general Martínez, habría que va a tener dos tipos de análisis distintos. Uno, antes del 2020, en que se seguía manteniendo esta forma de rendición, que era una rendición inexistente, inoficiosa, que era este certificado de buena inversión que le acabo de señalar, y a partir del 2020, que viene una nueva legislación en que tiene que informar el ministro, tiene que informar el comandante en jefe al ministro del área, tiene que informar a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, y además tiene que señalar en una resolución que manda Contraloría quiénes son las unidades a las cuales se le entrega gasto reservado, de tal manera que después la firma que va del certificado vaya con la firma del comandante en jefe y también de aquella unidad. Ocurría en muchos casos en que los comandantes en jefe decían en la investigación, me lo gasté con tal persona, se lo entregué a tal persona. Cuando se hacía el contrachequeo, eso no ocurría, y ahí, a partir de esos antecedentes, porque la ministra procesó a estos 3 comandantes en jefe anteriores. Hay que recordar, otro tema importante, es que estos gastos finalmente no iban para los fines propios que establece la ley. La ley establece fines claros: inteligencia, contrainteligencia, tareas públicas vinculadas a la seguridad externa. Y en este caso, ustedes ya saben, tienen la lista, se lo gastaban en regalos de matrimonio, en la compra de autos, en fiestas, en viajes, en violinistas para fiestas, en corbata Hermes. La verdad es que una vergüenza en que estos recursos que están destinados para la inteligencia se lo hayan gastado para este tipo de eventos y actividades. En los alcances que ha tomado este caso, porque ya lo decíamos, desde el Milico Gate, como se denominaba, pero con varias otras aristas, con los cambios que se hicieron en los últimos 2 años, por ejemplo, ¿han sido suficientes estos cambios? Porque el control interno era el que fue cuestionado en su minuto. No bastaba con eso, se dijo, usted también lo señalaba, cuando se necesitaba que externamente fuesen fiscalizados los movimientos al interior de la institución. Mira, son varios casos distintos. Mira, el de los gastos reservados es bien complejo, porque estamos frente a una situación que están destinados, en simple, para que nos entiendan los telespectadores, es para espías, para, de alguna manera, por ejemplo, en el caso de Carabineros, es para involucrarse o infiltrarse más bien en el narcotráfico, en el crimen organizado. Para eso usted no le puede pedir la factura o la boleta de honorario al que está infiltrándose. Pero por eso es difícil su control. Pero yo creo que a partir del 2020 hay que revisar, y eso habrá que evaluarlo en su momento, cómo está funcionando el nuevo sistema de este control de chequeo con el ministerio. Antes el comandante en jefe se lo gastaba a su arbitrio, no tenía que informarle a nadie, salvo el Contralor con este certificado, que la verdad que valía poco y nada, porque era solamente la manifestación de voluntad o de lo que señalaba el comandante en jefe. Ahora hay una serie de control y chequeo. Entonces, el gasto reservado siempre puede haber un flujo de dinero que se pierda. Yo creo que es bastante complejo, pero habrá que evaluar si estas medidas tienen algún resultado. Y lo otro, que es más complejo también, pero que el Poder Civil puede intervenir rápidamente, es el tema de las compras militares. Yo creo que frente a las compras militares es necesario que se pueda avanzar
es necesario establecer comisiones especiales para que se puedan realizar estas compras, porque cuando hay muchos recursos, cuando la decisión es discrecional y cuando hay pocas personas que puedan resolver un tema, hay más posibilidades de corrupción. Eso es de manual y yo espero que la próxima ministra en materia de compras militares haga una intervención fuerte, porque puede producirse situaciones complejas. Y por último, en el tema del mal uso de los fondos de la ley reservada del cobre, mediante este tipo de argucia entre proveedores y funcionarios del ejército, la verdad es que ahí no había ningún control, se manejaba con tabla Excel. Tenemos que recordar que Chile invierte más de 400 millones, 500 millones de dólares, dependiendo de los años, en materia de potencial material y potencial bélico, y esto se manejaba en una tabla Excel por algunos funcionarios, entre ellos el Cabo Cruz, y hacían lo que querían con los fondos de la ley reservada del cobre, por eso están siendo condenados. Jaime, ahora hay un tema institucional también al que hacía alusión el propio Martínez cuando trataba de separar su situación judicial respecto a la institución, ¿no? Para protegerla, decía. Hay un tema de fondo ahí que va a ser un desafío también para el próximo comandante en jefe, para el comandante Iturriaga. ¿Cómo cree usted que se debe abordar desde ese punto de vista para tratar de generar una reparación de esa imagen que puede estar dañada por estas investigaciones? Mira, aquí siempre yo trato de distinguir entre los funcionarios honrados y de vocación del ejército versus aquellos que han cometido delitos. Yo no soy muy partidario en general de enlodar toda la institución. Soy más bien partidario de apuntar a aquellos que realmente cometieron estos delitos. Pero aquí particularmente se da una situación bastante compleja, que estamos hablando no de cualquier funcionario del ejército, estamos hablando de 3 excomandantes en jefe que tuvieron a cargo una institución y que cometieron este tipo de delitos. Vamos a ver en los próximos días a qué delito se está involucrando al general Martínez. Y por lo tanto podríamos estar en presencia de 4 excomandantes en jefe procesados, lo cual sería gravísimo. Esto afecta, tal como lo dicen los propios militares, esto afecta a la seguridad de la nación, afecta a la confianza de una institución muy importante en la República. Imagínense lo que significa para un capitán que está en la Antártica, en Arica, en Punta Arenas, un suboficial que ve que sus comandantes en jefe, particularmente en los 3 casos anteriores, no sabemos qué pasa acá, pero los 3 casos anteriores se enriquecieron con estos recursos. Se lo entregaban de mesada a la señora Lucía Iriart, se compraban autos, en el caso del comandante Fuentealba, se compraba auto Audi de 80 millones de pesos, absolutamente fuera de los márgenes de austeridad de una institución que debería volver, a mi juicio, a los tiempos de austeridad y honestidad del general Prats. Entonces, si usted me pregunta, algunas recomendaciones. 1, sistema fuerte de control por parte y de supervisión por el Poder Civil. Yo creo que, lo he dicho varias veces, se enojan los ministros de Defensa, pero los ministros de Defensa durante mucho tiempo se transformaron en relacionadores públicos de las Fuerzas Armadas. Y finalmente eso lleva a que, sin tener las Fuerzas Armadas, que no había ningún control. No es normal, y habría que revisarse en otras partes del mundo, existe que 3 comandantes en jefe del ejército estén siendo procesados por el mismo delito, malversación de caudales públicos por gastos reservados. Eso implica que había una verdadera, comillas, tradición de que si el otro lo hacía, yo también lo hago. Una verdadera cultura de la malversación de los fondos de gastos reservados, y una cuestión que se olvida muchas veces. El ejército manejaba 2.500 millones de pesos de gastos reservados aproximadamente entre dólares y pesos. Eso significa que durante un periodo de 4 años que duran los comandantes en jefe, estamos hablando de 10.000 millones de pesos. Bueno, el general Iturriaga está siendo procesado por más de 6.400 millones de pesos de estos gastos reservados. Es decir, más de la mitad de los gastos se lo habría invertido, comillas invertido, o gastado en otras cuestiones distintas a los fines establecidos en la ley. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos también como sociedad civil, bueno, ¿y qué estaba pasando en aquellas materias que realmente se requerían estos gastos reservados? Claro. En materia de seguridad externa. ¿No estábamos haciendo ese trabajo? Al parecer no lo estábamos haciendo. Bien. Jaime, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias. Esperemos que las noticias que vengan nos permitan dar un mayor juicio respecto a lo que está pasando, y insisto, muy grave que posiblemente 4 comandantes en jefe del ejército estén siendo procesados. Gracias, una buena Jaime. tarea para la ministra de Defensa. Muchas gracias. Buenos días.